Descendiente, doctor John Arley Murillo. Rápido, rápido. ¿Para qué? Pero ya no salieron, ya no. ¿Para qué entonces? Sáquenla. Doctor John Arley, del Partido Renaciente, del Partido Afrodescendiente de Negritudes, ¿cuánto tiempo va a hacer uso? Antonio, presidente, vamos también a posponer la intervención para tomar nuestro turno una vez el ministro haya hablado. Gracias, tiene el uso de su palabra 20 minutos. Señor ministro. ¿Dónde está el señor ministro Alberto Carrasquilla? Señor ministro, tengo que decirle con anterioridad algo. Primero, a aquellos que han hecho manifestaciones sobre lo no legal de esta moción de censura. Primero, lo ilegal sería desconocer los derechos de los congresistas cuando consideren ellos, eso lo decidiremos después en una votación posterior a este debate, si ellos tuvieron razón o no, como lo dice la ley, para que usted, señor ministro, sepa si la Cámara de Representantes aceptó los argumentos o no de aquellos que lo propusieron. Y eso es lo que ordena la norma. Lo que hicieron en el Senado fue rechazar una proposición, jamás inició un debate, ni hubo votación posterior a un debate, que es lo que definitivamente toma una decisión de fondo sobre la situación jurídica de un ministro después de la moción de censura. Son cosas totalmente distintas. Quiero dejar esa constancia antes de esta intervención y quiero decirle a la opinión pública que también usted ha tenido la interés, ministro, de venir a afrontarla y nunca quiso dejar de no hacerla. Señor ministro, tiene el uso de la palabra y quiero decirle que tiene el mismo tiempo que han utilizado los demás partidos para su intervención, no más de eso que han utilizado para su primera intervención. ¿Cuántos minutos requiere, señor ministro? 20 minutos. 20 minutos lo mismo. Los minutos que requiere desde que no se excedan de los minutos iniciales que utilizaron los demás partidos. Dice el ministro que use 20 minutos no más, pero sin embargo quiero aclarar que le di el mismo derecho de los minutos que inicialmente han tenido. Sí, dé el uso de la palabra, ministro, por sus 20 minutos y si requiere el restante. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo respetuoso a los miembros de la Cámara de Representantes. Me siento bastante incómodo teniendo por segunda vez este debate, pero eso no es razón para no tenerlo y no es razón para no afrontar esta nueva serie de imputaciones. En este caso son 10 imputaciones de las que consta la proposición de moción de censura. Ministro, quiero aclararle que esta es su primera debate de moción de censura. Los anteriores fueron debates de control político, que lleva tiempos, pero este es un debate de mociones, es el primero que tiene en las corporaciones del Congreso. El punto de fondo, presidente, se trata absolutamente del mismo tema, es exactamente la misma serie de acusaciones, de imputaciones, de insinuaciones, de chismes, de calumnias reiteradas durante ya varias semanas. Yo diría que más o menos vamos en 8 semanas de esta situación. Entonces tal vez jurídicamente no es un debate, es un debate de naturaleza distinta, pero yo lo tomo como exactamente la misma retahíla, la misma cosa de siempre, y yo voy a referirme a los 10 puntos de los que consta la carta que nos convoca, la proposición de moción de censura, que consta de 10 partes. Ninguna de esos 10 puntos es cierto.
Absolutamente todos los puntos contenidos ahí son mentiras y lo voy a demostrar. Primer punto, dice que no fui claro en mi participación en el escándalo de los Panama Papers. Vuelvo y digo exactamente lo que he dicho en el Senado y en las reiteradas respuestas a el senador Robledo y a sus colegas y amigos en la gran prensa bogotana. Tuve una cuenta en Panamá. Esa cuenta en Panamá se destinaba a transferir recursos hacia Colombia y fue abierta dentro del contexto de unos servicios de asesoría financiera. Eso es mi vinculación con el escándalo de Panama Papers. Si alguien va a lavar dinero o alguien va a evadir impuestos, pues lo que debería mostrar esa cuenta es transferencias originadas en Colombia y terminadas en dicho paraíso fiscal. Es muy raro que un lavador de dinero que lo que hace es traer recursos con todos los registros, con absolutamente todos los comprobantes cambiarios, cumpliendo absolutamente todas las normas cambiarias y tributarias que son vigentes en Colombia. Ese es el punto de fondo. Mezclen Panama Papers, insinúen temas de lavados de dinero, insinúen temas de evasión, pero la realidad, el hecho mondo y lirondo es que esa cuenta no hizo sino girar recursos, modestos por lo demás, para cubrir costos administrativos en Colombia, no en lo contrario. Es absolutamente mentiroso, falaz y calumnioso acusarme a mí de lavado de activos cuando usando como pretexto la existencia de una cuenta, por lo demás una cuenta que llevaba muchos años cerrada. Segunda acusación. Dice la carta que yo fui el estructurador del negocio. Aquí se ha insinuado, aquí varios de los opositores que suscriben el espíritu y el contenido de la carta han planteado que yo estructuré el negocio y han insinuado que la diferencia de 3 puntos porcentuales entre la tasa a la cual los inversionistas compraron unos bonos y que fue una tasa por lo demás que se perfeccionó en una subasta pública amparada por la Bolsa de Valores de Colombia, cumpliendo absolutamente todos los requisitos de la Superintendencia Financiera, que no son pocos, y esa subasta arrojó un resultado, y ese resultado dio una determinada tasa de interés. A esa tasa de interés de mercado se le sumaron los 3 puntos que han sido la fuente de esas controversias de cómo se enriqueció este señor con esos 3 puntos. Siendo que yo no soy, ni fui, ni jamás tuve participación accionaria en el esquema, yo recibí unas comisiones por el trabajo que efectué en el diseño, en la discusión, en las explicaciones tanto a los inversionistas como a los alcaldes, como a las calificadoras de riesgo, de en qué consistía el esquema, de tal manera que las calificadoras de riesgo tomaran la decisión que tomaran, dieron una calificación muy alta, AA+, para que los alcaldes conocieran el esquema, conocieran las posibilidades que esto les brindaba y tomaran una decisión. Aquí se dijo, unos alcaldes dijeron que sí, otros alcaldes dijeron que no. Yo sí encuentro muy sorprendente que una persona que está ayudando a diseñar una figura financiera en términos de la ingeniería financiera no sea competente para explicarla a los potenciales inversionistas, a las calificadoras de riesgo y a las contrapartes de una operación financiera absolutamente normal aquí en Cafarnaúm, como dijo alguien. No fui el estructurador, no me beneficié de ese diferencial de tasas y la plata no está en mi bolsillo, la plata está en otra parte. No fui socio de eso, no estructuré el negocio y recibí unas comisiones por unas asesorías financieras. Tercero, aquí se usa, en esa tercera acusación, hay una utilización indebida de una información que salió de Alianza Fiduciaria, que era el administrador de un patrimonio autónomo cuyo fideicomitente daba unas instrucciones de pago. Alianza Fiduciaria dio unas instrucciones de pago. El senador Robledo le pidió información a Alianza Fiduciaria sobre cuánto había sido los pagos efectuados a Configura Capital y a Alberto Carrasquilla. Alianza Fiduciaria le contestó
y el senador Robledo se dedicó a decir que yo había mentido en el Senado porque había hablado del orden de 8.000 millones de pesos y que en realidad Alianza había certificado 20.000 millones de pesos. Varios de los opositores que suscriben la carta repitieron como loras esa cifra de 20.000 millones. Pues bien, Alianza Fiduciaria le puede aclarar a quien quieran, al que le pregunte, que los giros que se dieron fueron de 8.400 millones de pesos, no de 20.000. Es falso, es una mentira lo que está contenido en el tercer punto. Con una mínima verificación, con simplemente hacer las cuentas bien, con base en la información que dio Alianza Fiduciaria, y si no hubiera ese espíritu de condenar antes de pensar, se hubieran dado cuenta que la verdad es la cifra que yo di en el Senado de la República y no la que se inventaron quienes están promoviendo esto. Número 4. Es la vieja acusación de que yo soy una especie de clarividente. Yo participé preocupado por la realidad del Sistema General de Participaciones en el año 2006, y la preocupación consistía en una cosa muy fácil de explicar y muy fácil de entender para el que quiera entender. En el año 2001 se reformó la Constitución y se estableció aquí en el Congreso de la República que la regla del Sistema General de Participaciones estaría basada en una regla predecible, en lugar de estar basada en un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación. Eso se tramitó aquí en el Congreso en el año 2001, pero la conclusión que se llegó aquí en el Congreso fue que esa regla aplicaba temporal, no aplicaba para siempre, y que en el año 2009 volveríamos al sistema anterior a dicha reforma constitucional. En el año 2006, yo me estaba preocupado porque volver a las reglas anteriores al acto legislativo del 2001 iba a implicar una perturbación fiscal enorme, y propuse mecanismos para que ese tránsito se hiciera de una manera más suave. Entonces traje a consideración del Congreso un cambio en las reglas, que en síntesis consistió en prolonguemos un poco la regla del acto legislativo del 2001, no volvamos de sopetón a la regla anterior al 2001, y después de unos años, después de 10 años, volvamos a una manera de relacionarlo con los ingresos corrientes de la nación. Y eso es el primer año, fue el año 2017, que operó la nueva manera de transmitir el Sistema General de Participación. Síntesis, yo estaba preocupado por el efecto fiscal que tendría un salto muy abrupto del Sistema General de la regla que establece las transferencias sujetas del Sistema General. Eso fue lo que yo traje al Congreso y eso fue lo que se tramitó. En el curso del debate, afortunadamente creo yo, se estableció que además de educación y salud, como siempre había sido el caso, también se introdujera un bolsillo, una proporción del 5.4% del sistema de transferencias con destinación exclusiva en el saneamiento, el agua potable y el saneamiento básico. Eso obligaba a todos los receptores del sistema general a pensar en los temas de agua, a pensar a largo plazo en los temas de saneamiento básico, y a mí me parece que fue una decisión muy atinada que se tomó aquí en el Congreso. Así como hay destinaciones específicas para educación y salud, se creó esa destinación específica y me parece una decisión atinada. Posterior a mi salida del gobierno se aprobó ese acto legislativo que obviamente no permitía que los municipios y departamentos y receptores del Sistema General de Participación pudieran titularizar sus recursos, pero no permitía algo que es muy importante, que es el giro directo. El acto legislativo establece la posibilidad de crear patrimonios autónomos, pero no permite que la nación haga giro directo para esos patrimonios autónomos, lo cual dificulta cualquier plan de titularización de esos recursos. Tanto los bonos agua, llamados bonos agua, como los planes departamentales o cualquier esquema que tuviera la lógica sencilla de entender de que
no vale la pena hacer 1 metro de tubería al año, sino que es mucho mejor hacer toda la obra y luego amortizarla a lo largo de su periodo de uso. Esa es la idea básica, que me parece también una buena idea. Se necesitaba entonces establecer el giro directo. Eso se hace en el mes de septiembre del año 2008. Se emite un decreto con fuerza de ley que se llama el decreto 028, que establece la posibilidad del giro directo. Eso se aprueba, se dicta en el mes de septiembre del año 2008, 1 año y medio después prácticamente de que yo saliera del gobierno. Entonces, esta acusación número 4, basada en la fábula de que yo tengo tal capacidad de maldad que me dediqué durante todo mi periodo como ministro de Hacienda a crear las condiciones para que se pudiera perfeccionar la figura de los bonos agua. Eso me da a mí unas atribuciones de clarividente que evidentemente no tengo. Yo salí del ministerio en el mes de marzo, surtido el primer debate del acto legislativo, y me aparté de todas funciones que tuvieran que ver con este tipo de cosas hasta mucho tiempo después. Y les recuerdo, el acto legislativo se aprueba mucho después de mi salida del gobierno y el decreto que permite el giro directo 1 año y medio después. El punto número 4 es una mentira. Yo no utilicé mi cargo para crear un negocio posteriormente. El punto número 5 es una repetición. Básicamente dice que mi nombre aparece en numerosos documentos donde se muestra que fue el estructurador y promotor de los bonos. Aparece en absolutamente ningún documento como estructurador, porque yo no fui el estructurador, ni la firma en la que yo trabajaba fui el estructurador. Yo era un asesor financiero que participé en el diseño del instrumento financiero específico, que defendí el instrumento financiero específico ante la Superintendencia Financiera, ante la Bolsa de Valores de Colombia, ante alcaldes, consejos, ante inversionistas que potencialmente podrían estar interesados, ante calificadoras de riesgo. Eso no es pecado. Si alguien diseña un instrumento financiero, délo a conocer entre los diferentes grupos de interés que pueden influir en que sea exitoso o no sea exitoso. La configuración implicó que se empobrecieron 117 municipios. Yo vuelvo y les digo, nosotros, los asesores, incluía un equipo de personas que se encargaron de hacer visitas, en algunos casos 5 visitas a cada municipio que tomó esos créditos. Esos documentos han estado disponibles, esos documentos se le transmitieron a las entidades de control, estuvieron disponibles para el que los quiera mirar, y yo sí invito a que cuando se discuta si se hicieron o no se ejecutaron los recursos bien, se reconozca que eso es un trabajo muy bien hecho, los documentos son muy serios y para el que quiera están disponibles los 117 documentos preparados por estos interventores. El punto de fondo es que esa vigilancia, ese interés, no le correspondía al estructurador financiero hacerlo. El estructurador financiero recibió una recomendación mía de incluir dentro del esquema este tipo de visitas, de obras de interventoría, etcétera, y afortunadamente lo estableció, y ahí están los documentos. El llamado detrimento patrimonial. Las tasas de interés, les repito, el origen de la acusación de que hubo un detrimento patrimonial es la presunta idea de que las tasas de interés fueron inventadas, inclusive inventadas por mí. Esas tasas de interés, les recuerdo, se utilizaron tasas de interés de mercado, se hicieron unas subastas. Hubo personas naturales y personas jurídicas que mostraron interés en esas subastas, y esas subastas se surtieron y dieron un precio de mercado. Y a ese precio de mercado se le sumaron esos 3 puntos que he venido mencionando. ¿Y qué pasó con la plata? ¿Qué pasó con esos 3 puntos? Ciertamente no entraron a mi bolsillo. Entraron fundamentalmente a la constitución de unas reservas que se establecieron por solicitud
o por requerimiento de las calificadoras de riesgo, si se quería tener unos bonos bien calificados, se tenían que tener unas reservas por si cualquier cosa. El tema del número 7 es los municipios pagando esas deudas. Por favor, son créditos a 19 años. Han pasado aproximadamente 7 o 8 años, por supuesto que están pagando las deudas. Es que el crédito era de 19 años. Entonces, ¿cómo es posible que sea una crítica el hecho de que todavía alguien que contrató un crédito de 19 años esté pagando el crédito en el año 9, de la vida contractual? El siguiente punto es la mentira que yo le dije a la plenaria, en el sentido de que yo fui contratista de Saludcop y que mentí en el sentido de que yo allí afirmé que yo, en el caso de Saludcop, hay que explicarlo y hay que ponerlo en el contexto. La explicación que yo doy es muy sencilla. A mí me llamaron el señor superintendente de salud, porque el señor superintendente de salud tenía un problema muy grave. Tenía una empresa intervenida a raíz de unos incidentes que el gobierno juzgó ameritaban esa intervención. Me llamó a pedirme mi opinión sobre qué hacer. En el contexto de esas conversaciones me envió una información, balances del año 2013 de la compañía, balances por lo demás que tocaba meterle mucho trabajo porque eran balances con limitaciones para poder interpretarlos. Recibí esa información y esa información la procesé, hablé con algunos funcionarios de esa empresa intervenida y produje unos resultados. Al final de esos resultados dije, mire, yo necesito saber cuál es la decisión que va a tomar la interventoría entre las diferentes opciones que tenía, a fin de terminar ese trabajo simulando lo que serían las cuentas de la empresa al amparo de la decisión que se tomara. Esa respuesta, si bien yo tenía ya los elementos para poder simular esa decisión específica que se tomara, pues yo no la incluí, yo simplemente mandé el informe y ese informe fue recibido allá, discutido con los interventores, discutido con el superintendente y la empresa, como ustedes bien lo saben, fue liquidada. Es decir, no hubo contraparte para esa última parte del contrato. Esa fue mi intervención en Saludcop. Muy poco tiempo después del debate en el Senado, el superintendente de salud de aquel entonces escribió una columna de opinión donde aclara absolutamente todos los hechos, y voy a leer un párrafo de esa columna que él publicó. Cito, ese es el doctor Gustavo Morales, superintendente de salud de la época, quien fue la persona que me contactó y quien sugirió que el interventor me contratara y firmáramos ese contrato. El superintendente: recibí sus primeros resultados, los de Carrasquilla, como un insumo muy importante para el complejo proceso decisorio que se avecinaba en relación con la EPS Saludcop, en ese entonces la más grande del país, y respecto de la cual el Estado debía decidir si la devolvía a sus administradores originales, la continuaba administrando o la liquidaba. Ese era el problema que él quería discutir. Y me contrataron a mí y contrataron a muchas otras personas para que dieran sus opiniones. El resultado final es esa columna. El superintendente asume la responsabilidad de haber motivado ese contrato y se declara satisfecho con las conclusiones que yo le mostré. No veo cuál es el problema que hay ahí, a menos que leamos la última pregunta, la última afirmación que hay en la carta, y es la afirmación según la cual yo utilicé información privilegiada para informar a unos eventuales compradores de la empresa liquidada. En ese momento ya se habían transferido los activos y los pasivos a otra entidad, esa entidad salió a la venta y la acusación es que yo utilicé información privilegiada contenida en los balances del año 2013 y otra información para informar a una entidad que potencialmente iba a estar interesada y a cuya junta directiva yo pertenecía.
Entonces, los hechos, digamos, son bastante curiosos. Yo hice esa consultoría más o menos en el año 2014, muy errático. Negociar con una empresa intervenida y tener una relación, buscar las cifras, hacer el trabajo es mucho más complicado, me consta, que trabajar en una empresa que esté en normal funcionamiento. Hice todo el trabajo necesario, se la alargó mucho más de lo que yo hubiera querido y al final del día entregué el informe ahí. Las relaciones de compra y venta de esos activos se hacen 2 o 2,5 años después. Entonces, es nuevamente esa facultad de premonición que me atribuyen en el sentido de que yo supuestamente utilicé los balances de Saludcop que usé para mi informe, que se refieren a información financiera del 2013, para informar una transacción financiera que ocurrió en el año 2016 en sus etapas finales. Esa es la acusación. Esos son los 10 puntos, repito lo que dije inicialmente, no hay un solo de esos 10 puntos que tenga un grano de verdad. Lo máximo que puedo decir de esos 10 puntos es que dice mentiras a medias, esa es la manera más generosa de decir verdades a medias y mentiras completas. Absolutamente todos los puntos son absolutamente claros, yo no tengo nada que ver con los puntos que se hacen acá. Y me quiero también referir a algunos de las ponencias que se hicieron entre quienes me antecedieron en el uso de la palabra. El senador Robledo pues salió con exactamente lo mismo que el Senado, ni siquiera le voy a contestar. Es decir, es el mismo refrito que permanentemente está utilizando, permanentemente está tuiteando y no le voy a parar bolas. Segundo lugar, el doctor Petro empieza por acusarme de la muerte de los niños en Colombia, porque en opinión de él hay un detrimento patrimonial permanente, porque en el momento en que se hicieron esas emisiones de bonos había tasas de interés en Nueva York iguales a 0. La respuesta es muy sencilla, esas subastas se hicieron en el mercado, esas tasas no son inventadas, ahí no hubo ningún mecanismo distinto a las operaciones de mercado y por lo tanto, si uno hace una operación a precios de mercado, me cuesta mucho trabajo entender en qué sentido surgen esas acusaciones de detrimentos patrimoniales. ¿Las deudas continúan? Sí, las deudas continúan porque fueron firmadas a 19 años. En algunos casos, digamos, la mitología está diciendo que es que en ningún municipio se hizo nada. Ahí están los informes de esas interventorías. Ahí están los informes a disposición de cualquiera. Yo creo sinceramente que ninguno de los firmantes de la carta miró esos informes con el suficiente cuidado y no creo que el doctor Petro los haya mirado con el suficiente cuidado. No creo que haya sido una opinión informada sobre la situación real. Dice que yo estaría inhabilitado para participar en debates de deuda pública porque yo endeudé a unos entes territoriales. Los entes territoriales tomaron una decisión de endeudamiento de cara a las realidades que tenían. Esas decisiones se tomaron informadas, esas decisiones se tomaron con el visto bueno de los consejos municipales, cumpliendo unos requisitos ante la superintendencia de servicios, tomando unas autorizaciones de endeudamiento en el Ministerio de Hacienda, unas autorizaciones